En la víspera de Navidad, un padre solitario regresa a casa creyendo que enfrentará otra noche fría y distante con su hija. Pero todo cambia cuando ve a la niña comunicarse con alegría a través de señas y ser comprendida como nunca lo fue por él. La risa de la niña, la presencia de la niñera y el calor de ese momento revelan una nueva posibilidad de afecto y un peligro invisible al acecho. Pero mientras la familia se forma en silencio y gestos, el pasado de la niñera llama a la puerta, listo para amenazar todo lo que han construido. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El viento frío de diciembre soplaba por las calles de Córdoba con esa insistencia típica de los días previos a la Navidad. Enrique Soler estacionó el coche frente a la casa adosada donde vivía, en el barrio Nueva Córdoba, y permaneció unos segundos con las manos en el volante, respirando hondo. El reloj del salpicadero marcaba las 18:20. Otro día que terminaba demasiado tarde, otra noche en la que llegaría a casa cuando Sofía ya estaría casi dormida. La fachada iluminada por las luces navideñas de los vecinos solo hacía que su propia casa pareciera más sombría, más silenciosa, más vacía. Él sabía lo que encontraría allí dentro, el mismo silencio de siempre, la misma distancia que parecía crecer cada día entre él y Sofía, la misma sensación de que estaba fallando como padre. Enrique tenía 38 años y sentía como si cargara el peso de una vida entera en la espalda. Era un hombre de estatura mediana, cabello castaño empezando a mostrar las primeras canas en las sienes, ojos cansados que ya no brillaban como antes. Trabajaba como arquitecto desde hacía 15 años, y aunque era bueno en lo que hacía, últimamente sentía que solo estaba cumpliendo protocolos, dibujando planos que ya no despertaban ninguna pasión en él. Todo había perdido el color desde que Mariana se fue. Hacía 3 años desde que Mariana se fue. 3 largos y dolorosos años desde que el mundo de Enrique se desmoronó y él necesitó aprender a ser padre y madre al mismo tiempo, tarea para la cual nunca se había sentido preparado. La niña tenía solo 5 años cuando todo sucedió, demasiado pequeña para entender completamente lo que significaba aquella ausencia permanente, demasiado grande para olvidar a la madre que la acunaba todas las noches. Desde entonces, Enrique se veía perdido en un laberinto de culpa, anhelo e incapacidad. Él todavía recordaba el día en que conoció a Mariana, en una fiesta de graduación de un amigo en común. Ella usaba un vestido azul y tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Conversaron toda la noche sobre arquitectura, música, sueños, y cuando el sol salió, Enrique ya sabía que quería pasar el resto de la vida al lado de aquella mujer. Se casaron 2 años después, en 1960. Una ceremonia sencilla en la Plaza San Martín, rodeados de amigos y familiares. Fueron felices de una manera tranquila y genuina, construyendo una vida juntos ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Sofía nació con sordera parcial, una condición que Mariana siempre supo manejar con naturalidad y paciencia. Ella aprendió lengua de señas incluso durante el embarazo, anticipando las necesidades de su hija con esa intuición maternal que Enrique admiraba y envidiaba. Cuando Mariana todavía estaba presente, la casa vibraba de vida. Había risas, conversaciones silenciosas hechas de gestos delicados, músicas que Sofía sentía por las vibraciones, abrazos que lo decían, todo sin necesidad de palabras. Mariana había transformado la limitación de Sofía en algo hermoso, en una forma diferente de comunicación que hacía a la familia aún más unida. Después de que ella se fue, Enrique intentó mantener todo funcionando. Contrató niñeras, siguió las rutinas establecidas, se aseguró de que Sofía asistiera a las terapias y a la escuela especializada, pero algo fundamental se había perdido. Él nunca había aprendido lengua de señas. Siempre lo había pospuesto. Siempre había creído que habría tiempo, que Mariana estaría allí para traducir el mundo entre padre e hija. Y ahora, solo, se sentía como un extranjero en su propia casa, incapaz de alcanzar a la niña que más amaba en el mundo. Enrique,
Suspiró una vez más y finalmente salió del coche. La noche estaba especialmente fría, y él se ajustó el abrigo mientras caminaba hacia la puerta. Antes de meter la llave en la cerradura, escuchó algo que lo hizo detenerse, el corazón disparándose sin aviso. Era una risa aguda, cristalina, infantil, la risa de Sofía. Un sonido que no escuchaba desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. Abrió la puerta con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper aquel momento frágil. La sala de estar estaba transformada. Guirnaldas de pino colgaban de las paredes, entrelazadas con cintas rojas y doradas. Luces parpadeantes doradas delineaban la ventana, creando reflejos centelleantes en el suelo de madera. Y en el rincón, al lado del árbol de Navidad que Enrique había montado sin mucho ánimo días antes, ahora completamente decorado con bolas coloridas, lazos y adornos que él ni siquiera sabía que aún tenían, Sofía estaba sentada en la alfombra mullida, moviendo las manos con alegría, mientras una mujer joven, de rodillas frente a ella, respondía con gestos igualmente fluidos y expresivos. Enrique se quedó paralizado en la entrada. La escena ante él era tan inesperada, tan viva, tan llena de una energía que no veía en aquella casa desde hacía tanto tiempo, que necesitó unos segundos para procesar lo que veía. La niñera que la agencia había enviado esa mañana debía tener 20 y tantos años, cabello castaño recogido en una práctica cola de caballo, rostro delicado de rasgos suaves. Todavía usaba el uniforme impecable, una blusa blanca y pantalón negro, y tenía los guantes amarillos de limpieza colgando del antebrazo. Pero lo que realmente impresionaba no era su apariencia, sino la facilidad con la que se comunicaba con Sofía. Las manos de ambas danzaban en el aire, rápidas y precisas, y la sintonía entre las dos parecía antigua, como si ya se conocieran desde hacía años, como si hablaran una lengua secreta que solo ellas dominaban. Sofía fue la primera en notar la presencia de su padre. Se giró con el rostro iluminado y saludó con entusiasmo, haciendo un gesto que Enrique reconoció vagamente como «hola». Él le devolvió el saludo, intentando sonreír, pero sentía un nudo apretado en la garganta. La niñera se levantó rápidamente, alisándose, la ropa con un movimiento nervioso, y ofreció una sonrisa educada. «Buenas noches, señor Soler», dijo ella con voz baja y suave. «Soy Juliana Noguera. La agencia debe haberle avisado que empezaría hoy». Enrique asintió, todavía medio aturdido. «Sí, claro, disculpe, yo no esperaba encontrar la casa así. Sofía me pidió que la decorara», explicó Juliana con un leve pudor. «Dijo que su madre siempre decoraba el día 23. Espero que no haya sido inconveniente». «No, de ninguna manera», respondió Enrique con la voz más ronca de lo que pretendía. «Es que hace tiempo que no veo la casa así». Sofía se levantó y corrió hacia su padre, tirándolo de la mano y señalando el árbol, las guirnaldas, cada detalle de la decoración. Gesticulaba rápido, animada, y Enrique intentaba seguirla, pero se sentía perdido. Miró a Juliana con una expresión de súplica silenciosa, y ella se acercó con delicadeza. «Dice que eligió las bolitas rojas porque son las que más le gustaban a su madre», tradujo Juliana, «y que quiere que usted ayude a poner la estrella en la cima mañana. Es tradición». Enrique sintió el pecho oprimirse. «Claro, hija, claro que te ayudaré». Sofía sonrió y volvió, corriendo a la alfombra, donde tenía algunos dibujos esparcidos. Enrique permaneció allí, de pie, mirando a Juliana con una mezcla de admiración y algo que no conseguía nombrar. No era celos, no era incomodidad, era más profundo. Era la percepción dolorosa de que aquella mujer, en solo un día, había logrado algo que él no alcanzaba desde hacía años: hacer sonreír a Sofía de verdad. «Usted sabe lengua de señas», dijo Enrique, más una constatación que una pregunta. «Sí», respondió Juliana desviando ligeramente la mirada. «Aprendí hace algunos años. La agencia no mencionó eso. No me pareció necesario mencionarlo, pero cuando vi en el registro que Sofía tenía sordera parcial,
Pensé que sería útil. Útil, repitió Enrique con una sonrisa triste. Es una forma modesta de decirlo. Juliana no respondió. Solo bajó los ojos y comenzó a recoger algunos juguetes esparcidos por la sala. Enrique notó que ella evitaba prolongar el contacto visual, como si estuviera acostumbrada a pasar desapercibida, a ocupar el mínimo espacio posible. Había algo contenido en ella, una especie de fragilidad cuidadosamente escondida bajo la postura profesional. ¿Cenó?, preguntó Enrique, intentando romper el silencio. Todavía no, pero está bien. Me iré a casa en unos minutos. Quédese, por favor. Iba a preparar algo simple para mí y para Sofía. Sería bueno tener compañía. Juliana dudó, claramente incómoda con la idea, pero Sofía, que había percibido la conversación incluso sin escuchar todas las palabras, vino corriendo y tiró de la mano de la niñera haciendo el gesto de comer y señalando la mesa. Juliana miró a la niña y luego a Enrique, y finalmente cedió. Está bien, gracias. La cena fue una experiencia extraña y reconfortante al mismo tiempo. Enrique preparó una pasta simple con salsa de tomate, una de las pocas cosas que sabía hacer razonablemente bien, y Sofía insistió en que Juliana se sentara a la mesa con ellos. La niña incluso ayudó a poner la mesa, colocando los platos y cubiertos con un esmero que Enrique no veía en ella desde hacía meses. Durante la comida, la niña gesticulaba animadamente, contando sobre el día, sobre la decoración, sobre una mariposa que había visto en el jardín por la mañana, y Juliana traducía con paciencia, a veces añadiendo detalles que Sofía olvidaba mencionar. Dice que la mariposa era amarilla y negra y que se quedó parada en la ventana por mucho tiempo. Traducía Juliana con 1900 una sonrisa. Y que le hizo un dibujo para usted. Está en el frigorífico. Enrique miró a Sofía, que asintió entusiasmada señalando el frigorífico. Él se levantó, tomó el dibujo y sintió el corazón oprimirse. Era una mariposa colorida, pintada con esmero, y en la esquina inferior estaba escrito con la letra torpe de niño: para papá. Está hermoso, hija, dijo Enrique con la voz embargada. Lo guardaré para siempre. Sofía sonrió, satisfecha, y volvió a comer. Enrique observaba a las dos, fascinado por la fluidez de aquella comunicación. Eran gestos tan naturales, tan expresivos, que parecían tener vida propia. Cada movimiento de las manos llevaba emoción, intención, significado. Él intentó reproducir algunos torpe, y Sofía rió, corrigiéndolo con delicadeza, tomando las manos de su padre y ajustando la posición de los dedos. Está intentando decir gracias, pero en realidad está diciendo disculpa, explicó Juliana, sonriendo por primera vez con menos tensión, con una espontaneidad que la hacía parecer más joven. Solo hay que cambiar la dirección de la mano. Mire. Ella demostró de nuevo, y Enrique prestó atención a cada detalle. Intentó una vez más, concentrado, y esta vez acertó. Sofía aplaudió, feliz, y Enrique sintió una ola de emoción tan fuerte que necesitó parpadear varias veces para contener las lágrimas. Era la primera vez, en mucho tiempo, que sentía que conseguía alcanzarla, aunque fuera por un instante breve, aunque de forma imperfecta. Después de la cena, Sofía comenzó a bostezar, y Juliana la llevó a cepillarse los dientes y ponerse el pijama. Enrique se quedó en la sala, recogiendo los platos, todavía intentando procesar todo lo que había sucedido ese día. Cuando Juliana regresó, la niña ya estaba casi dormida en sus brazos. Enrique la llevó hasta la habitación, la acostó con cuidado y la cubrió con la manta. Sofía murmuró algo incomprensible y se durmió instantáneamente. De vuelta en la sala, Enrique encontró a Juliana ya con el bolso cruzado, lista para irse. Ella parecía ansiosa por salir, como si se sintiera incómoda al prolongar su presencia allí. «Gracias», dijo Enrique, «por la cena, por la decoración, por todo». «Fue un placer», respondió Juliana, con una sonrisa breve. «Sofía es una niña increíble». «Sí, lo es». Hubo una pausa. Enrique quería decir algo más, pero no sabía exactamente qué. Quería preguntar por qué sabía lengua de señas, de dónde venía,
qué la había traído hasta allí. Pero sentía que no era el momento. Juliana ya se estaba alejando, caminando hacia la puerta. «Hasta mañana, entonces», dijo ella antes de salir a la noche fría de Córdoba. Enrique se quedó parado en la puerta, observándola bajar las escaleras y desaparecer en la esquina. Solo entonces se dio cuenta de que la casa, por primera vez en años, parecía menos vacía. Había un olor a comida todavía en el aire, había decoración en las paredes, había algo que recordaba a vida. Aquella noche, Enrique tardó en dormirse. Se quedó pensando en la forma en que Juliana se comunicaba con Sofía, en la facilidad con que la niña se abría a ella, en la conexión instantánea que se había formado entre las dos. Y pensó también en sí mismo, en cómo había fallado en aprender el idioma de su propia hija, en cómo había dejado que la distancia creciera entre ellos. Mariana sabría qué hacer, Mariana siempre supo, pero Mariana ya no estaba allí, y Enrique necesitaba aceptar que estaba solo en esa jornada. O tal vez no tan solo así. Al día siguiente, Enrique se despertó temprano, preparó café y dejó todo organizado antes de salir para el trabajo. Cuando Juliana llegó puntualmente a las 8 de la mañana, Sofía ya estaba despierta y corrió a recibirla con un abrazo apretado. Enrique observó la escena desde la cocina, sintiendo nuevamente aquella emoción extraña, mezcla de gratitud e inadecuación. Durante el desayuno, Enrique intentó conversar más con Juliana, descubrir un poco sobre ella, pero la joven era reservada. Respondía con frases cortas y siempre desviaba el tema de vuelta hacia Sofía o hacia la rutina de la casa. Él notó que ella evitaba hablar sobre sí misma, como si cargara secretos que no quería compartir, pero Enrique no insistió. Respetó su silencio, aunque la curiosidad lo carcomiera. Al salir para el trabajo, Enrique besó la frente de Sofía y saludó a Juliana. «Nos vemos esta noche». El día en la oficina pasó despacio. Enrique trabajaba como arquitecto en una firma en el centro de Córdoba, en un edificio antiguo de la peatonal San Martín, que tenía vista al constante movimiento del paseo. Él y otros 5 arquitectos compartían una sala amplia con grandes ventanas, mesas de dibujo y computadoras modernas. Aunque le gustaba lo que hacía, aunque se sentía orgulloso de algunos proyectos que había desarrollado a lo largo de los años, últimamente se sentía desconectado de todo. Pasaba horas dibujando proyectos residenciales, participando en reuniones con clientes, revisando planos de edificios comerciales, pero su mente siempre volvía a casa, a Sofía, a la sensación constante de que estaba fallando en lo que más importaba. Aquel día, sin embargo, algo era diferente. Enrique se sorprendió pensando en Juliana, en la forma en que ella se movía por la casa, con una presencia al mismo tiempo discreta y notable, en la manera en que miraba a Sofía, con un cariño que parecía genuino, no forzado, no demasiado profesional. Había algo en ella que lo intrigaba, una tristeza oculta en los ojos que él reconocía porque también cargaba la suya propia. Era como si los dos fueran supervivientes de naufragios diferentes, intentando mantenerse a flote en aguas turbulentas. Durante la reunión de la tarde, mientras un cliente parlanchín explicaba por 5ª vez cómo quería la fachada del nuevo consultorio médico, Enrique se dio cuenta de que estaba ansioso por volver a casa. No era solo por Sofía, era también por la posibilidad de ver a Juliana nuevamente, de observar aquella conexión que lo conmovía y lo hacía sentir al mismo tiempo agradecido e inadecuado. Decidió volver a casa más temprano. No tenía un motivo específico, solo una voluntad repentina de estar allí, de ver a Sofía, de observar una vez más aquella interacción que lo conmovía tanto. Cuando llegó, alrededor de las 4 de la tarde, encontró la puerta de la sala entreabierta y escuchó risas que venían de dentro. Entró silenciosamente y vio a Sofía y Juliana en el suelo de la sala, rodeadas de bloques de construcción de todos los colores. Ellas construían una torre juntas, siguiendo un proyecto aparentemente elaborado que Sofía había dibujado en un papel al lado. Con cada pieza que colocaban, Sofía hacía un gesto triunfante y Juliana respondía con aplausos, con sonrisas,
con esa paciencia infinita que parecía venir naturalmente de ella. La escena era tan simple, tan cotidiana y al mismo tiempo tan cargada de afecto que Enrique sintió el pecho oprimirse. Así era como debía ser, así era como Mariana lo hacía, con esa entrega total, esa capacidad de estar presente de verdad. Así era, como él nunca había logrado hacerlo, siempre dividido entre el trabajo, las preocupaciones, la incapacidad de conectarse de verdad con su hija. Juliana fue la primera en percibir su presencia. Se levantó rápidamente, alisándose la ropa con aquel gesto nervioso que Enrique ya comenzaba a reconocer como característico de ella. «Señor Soler, no esperaba que volviera tan pronto. Terminé más temprano hoy», explicó Enrique, intentando sonar casual, como si no hubiera prácticamente huido de la oficina solo para estar allí. «Pensé en pasar más tiempo con Sofía». Sofía corrió hacia él con aquel entusiasmo contagioso de los niños, tirándolo de la mano y arrastrándolo hacia la torre de bloques. Ella hizo una serie de gestos rápidos, y Enrique miró a Juliana, perdido, intentando descifrar lo que su hija decía pero fallando miserablemente. «Ella quiere que usted ayude a terminar la torre», tradujo Juliana, agachándose nuevamente al lado de ellos. «Y después quiere que usted aprenda el signo de estrella, porque es el tema de su Navidad este año. Dice que su madre siempre hacía estrellas de papel para decorar la casa». Enrique sintió un nudo en el corazón al mencionar a Mariana, pero no dejó que la tristeza lo invadiera. Asintió, decidido a estar presente, a hacer las cosas de manera diferente. Enrique se sentó en el suelo al lado de su hija, sintiéndose torpe y fuera de lugar con el traje arrugado y los zapatos de vestir, pero decidido a intentarlo. Sofía le entregó un bloque rojo, explicándole con gestos dónde debía colocarlo. Él lo posicionó con cuidado en la cima de la torre, conteniendo la respiración mientras el equilibrio se ajustaba. La niña aplaudió feliz, y Enrique sonrió sintiéndose absurdamente orgulloso por haber acertado aquella tarea simple. Entonces ella hizo un gesto con las manos, abriendo y cerrando los dedos de forma estrellada, repitiendo varias veces para que su padre aprendiera. «Ese es el signo de estrella», explicó Juliana, agachándose al lado de ellos. «Intente». Enrique intentó reproducir el movimiento, pero sus dedos parecían trabados, torpes. Sofía rió, pero no de forma cruel. Era una risa paciente, alentadora. Juliana tomó su mano con delicadeza, ajustando la posición de los dedos, y Enrique sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo con el toque de ella. Era un gesto simple, profesional, pero había algo allí, una tensión sutil que ninguno de los dos podía ignorar. «Así», dijo Juliana, con la voz un poco más baja. «Ahora intente de nuevo». Enrique intentó y esta vez lo logró. Sofía aplaudió nuevamente y Juliana soltó su mano rápidamente, como si hubiera percibido que la había sostenido por demasiado tiempo. Ella se alejó, volviendo a la cocina con la excusa de preparar la merienda. Enrique se quedó allí, jugando con Sofía, intentando aprender más signos, equivocándose, acertando, riendo junto con ella. Era la primera vez desde que Mariana se fue que sentía que estaba realmente presente, realmente conectado con su hija, y sabía que aquello solo era posible por causa de Juliana. Más tarde, después de que Sofía cenó y se fue a dormir, exhausta después de un día entero de juegos, Enrique encontró a Juliana en la cocina, lavando los últimos platos con aquella meticulosidad que parecía ser parte de su personalidad. Cada plato era lavado con atención, cada vaso enjuagado con cuidado. Él tomó un paño de cocina y comenzó a secar los platos al lado de ella, y por unos minutos trabajaron en silencio, un silencio que no era incómodo sino lleno de una intimidad extraña que ninguno de los dos esperaba sentir. Finalmente, Enrique reunió coraje para hacer la pregunta que venía quemando en su mente desde el día anterior. ¿Por qué nunca mencionó que sabía lengua de señas? Juliana hizo una pausa, las manos inmersas en el agua con espuma, los hombros tensándose visiblemente. Se quedó así por unos segundos como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar,
cuánto era seguro compartir. No creí que fuera importante, dijo finalmente, la voz tan baja que Enrique necesitó acercarse para oír. ¿Cómo que no es importante? Enrique dejó el plato que estaba secando sobre la encimera y se giró completamente hacia ella. Usted está cambiando la vida de mi hija. Está cambiando mi vida. Esto es más que importante. Juliana no respondió inmediatamente. Continuó lavando los platos con movimientos mecánicos, como si necesitara ese tiempo para organizar las palabras, para decidir qué decir y qué esconder. Finalmente respiró hondo y dijo: «Aprendí lengua de señas hace algunos años. Trabajé en una escuela para niños sordos en Mendoza. Fue una época buena de mi vida, quizás la mejor». ¿Por qué paró? Enrique percibió que estaba siendo invasivo, pero no pudo contener la pregunta. Juliana se tensó visiblemente. Todo el cuerpo se puso rígido. Las manos se detuvieron en el agua, y ella se quedó mirando la espuma como si allí estuviera escrito algo que solo ella pudiera ver. «Porque necesité empezar de nuevo en otro lugar», dijo, y la forma en que pronunció las palabras dejaba claro que no quería hablar más sobre el asunto. «Porque a veces la vida no nos deja quedarnos donde queremos estar». Enrique percibió que había tocado algo delicado. No insistió. Solo continuó secando los platos, respetando su silencio. Pero sentía que había mucho más en aquella historia, capas que Juliana no estaba lista para revelar. Cuando terminaron, Juliana tomó su bolso y se preparó para irse. Enrique la acompañó hasta la puerta, y antes de que ella saliera dijo: «Gracias, de verdad, por todo lo que está haciendo». Juliana lo miró con una expresión que Enrique no pudo descifrar. Había gratitud allí, pero también miedo, como si ella temiera que aquella conexión creciera demasiado, que aquello se convirtiera en algo que ella no pudiera controlar. «De nada, señor Soler. Hasta mañana». Enrique se quedó en la puerta, observándola bajar las escaleras y desaparecer en la noche fría de Córdoba, y entonces escuchó un sonido amortiguado, casi imperceptible, el celular de Juliana vibrando en su bolsillo. Ella se detuvo, sacó el aparato, miró la pantalla y palideció visiblemente. Dudó, como si debatiera entre contestar o no, y finalmente guardó el teléfono de vuelta sin responder. Enrique observó todo desde aquella distancia, intrigado y preocupado. Había algo mal, algo que Juliana escondía, algo que la asustaba, pero él no dijo nada. Solo cerró la puerta y volvió adentro, mientras la noche fría envolvía la ciudad y los secretos de Juliana permanecían encerrados en algún lugar oscuro de su pasado. Los días siguientes se desarrollaron en una rutina extraña y confortable al mismo tiempo. Juliana llegaba todas las mañanas puntualmente a las 8, siempre impecable, siempre con aquella sonrisa contenida que no revelaba mucho. Cuidaba de Sofía con un cariño que iba más allá de lo profesional. Ayudaba en la casa con una eficiencia silenciosa, y poco a poco comenzaba a enseñar a Enrique los signos básicos de lengua de señas. Ella tenía paciencia infinita con él, repitiendo los gestos cuantas veces fuera necesario, corrigiendo la posición de las manos con delicadeza, nunca demostrando frustración cuando él se equivocaba. Enrique se esforzaba, aprendía despacio, pero aprendía, y con cada gesto que acertaba, sentía que se acercaba un poco más a su hija, que derribaba un ladrillo más de aquel muro invisible que se había erigido entre ellos desde que Mariana se fue. Sofía era paciente con su padre, alentándolo con sonrisas, corrigiéndolo con gentileza, claramente feliz por verlo intentarlo. Las mañanas ganaron una nueva dinámica. Enrique pasó a desayunar con las dos antes de salir para el trabajo, y aquellos 30 minutos se convirtieron en la parte favorita de su día. Sofía contaba sobre sus sueños usando gestos rápidos que Juliana traducía, y Enrique compartía pequeñas historias del trabajo, intentando usar algunos signos que había aprendido. Eran momentos simples, triviales incluso, pero cargados de un significado que Enrique no sentía desde hacía años. Sofía florecía. Era la única palabra que Enrique conseguía encontrar
para describir la transformación de la niña. Sonreía más, jugaba más, parecía más ligera, más viva. Los dibujos que hacía tenían colores más vibrantes, las historias que contaba eran más animadas, y siempre que veía a Juliana llegar por la mañana, corría a abrazarla con una intensidad que conmovía y asustaba a Enrique al mismo tiempo, porque él sabía que aquello podría ser temporal, que las niñeras iban y venían, que nada garantizaba que Juliana se quedaría, y la idea de perder aquello, de ver a Sofía regresar a aquella tristeza silenciosa en que había vivido en los últimos años, era insoportable. Pero había también otra cosa creciendo allí, algo que Enrique intentaba ignorar pero que se volvía cada vez más difícil de negar. La forma en que su corazón se aceleraba cuando oía su voz por la mañana, cuando entraba en casa y la veía en la cocina preparando la cena. La manera en que buscaba excusas para volver a casa más temprano, inventando compromisos cancelados, reuniones que terminaban antes de lo esperado. La forma en que sus miradas se cruzaban por casualidad y demoraban un segundo más de lo necesario, creando una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Enrique se sentía culpable por eso. Sentía que estaba traicionando la memoria de Mariana, que estaba siendo inapropiado con una empleada, que estaba confundiendo gratitud con otra cosa. Pasaba noches en vela, mirando el techo de la habitación, debatiendo consigo mismo. Mariana era el amor de su vida. Lo había sido. Todavía lo era, de alguna manera. ¿Cómo podía estar sintiendo algo así por otra persona apenas 3 años después? ¿Cómo podía estar traicionando aquella memoria, aquel amor que había sido tan puro y verdadero? Pero la verdad es que Juliana había traído algo de vuelta a aquella casa. No era solo alegría, no era solo la conexión con Sofía, era esperanza, era la sensación de que tal vez, solo tal vez, la vida pudiera volver a tener sentido, de que él no estaba condenado a vivir para siempre en aquel limbo de anhelo y culpa. Era la posibilidad de que existiera un futuro más allá del dolor, más allá de la pérdida. Y al mismo tiempo, Enrique veía que Juliana también cargaba sus propios demonios. Había momentos en que ella se retraía, en que algo sombrío pasaba por sus ojos y ella se quedaba distante, perdida en pensamientos que claramente la atormentaban. El celular que vibraba y ella ignoraba sistemáticamente. La mirada inquieta que surgía de la nada, como si estuviera esperando que algo malo sucediera en cualquier momento. La forma en que a veces parecía lista para huir, incluso cuando estaba sonriendo, incluso cuando parecía feliz allí. Él quería preguntar, quería ayudar, pero no sabía cómo. No quería invadir, no quería asustarla. En la víspera de Navidad, Enrique decidió hacer algo especial. Pasó todo el día pensando en ello, ensayando mentalmente cómo abordaría el asunto, nervioso como un adolescente, a punto de hacer una invitación importante. Cuando llegó a casa, aquella noche, encontró a Sofía y Juliana en la sala, dibujando tarjetas de Navidad. La niña estaba concentrada, la lengua entre los dientes, coloreando cuidadosamente una estrella dorada. Enrique respiró hondo y se acercó. «Juliana», dijo, y percibió que la voz salió más vacilante de lo que pretendía. «Quería hacerte una invitación». Juliana levantó los ojos, sorprendida. «Sí, señor Soler». «Por favor, llámame Enrique. Señor Soler me hace sentir viejo». Ella sonrió levemente, pero no dijo nada. «Quería invitarte a cenar con nosotros mañana, en Navidad. Sofía ya me lo pidió varias veces, y a mí también me gustaría mucho que te quedaras». Juliana dudó, y Enrique vio la batalla interna desarrollarse en sus ojos. Ella quería aceptar, él podía verlo, pero había algo que la detenía, algún miedo, alguna razón para mantener distancia. Sofía, que había percibido la conversación incluso sin escuchar todas las palabras, soltó los lápices de colores y fue corriendo hacia Juliana, tirando de su mano y haciendo gestos insistentes. «Ella dice que ya eligió un regalo para ti», tradujo Enrique intentando ayudar, medio torpe con los signos pero haciendo lo mejor que podía. «Y que no será lo mismo si no estás aquí».
Juliana miró a la niña, a aquellos ojos grandes y esperanzados, y finalmente cedió. «Está bien», dijo con una sonrisa tímida pero genuina. «Vengo». Sofía estalló de alegría, abrazando a Juliana con tanta fuerza que casi la derriba. Enrique rió, sintiendo el corazón más ligero de lo que se sentía desde hacía mucho tiempo. Por primera vez desde que Mariana se fue, la Navidad parecía tener algún significado nuevamente. Y así, mientras Córdoba se preparaba para celebrar otra Navidad, mientras las calles se llenaban de luces y las familias se reunían, Enrique, Sofía y Juliana también se preparaban para algo que ninguno de los tres conseguía nombrar completamente. Algo que se parecía a un nuevo comienzo, a una curación, a la posibilidad de que los pedazos rotos pudieran encajar nuevamente y formar algo nuevo. Pero el pasado de Juliana esperaba en las sombras, y tarde o temprano tendría que ser enfrentado. La mañana de Navidad amaneció fría en Córdoba, con un cielo gris que prometía lluvia, pero aún no había cumplido la amenaza. Enrique se despertó temprano, incluso antes de que sonara la alarma, incluso antes de que Sofía diera señales de vida en la habitación de al lado. Se quedó acostado, por unos minutos mirando el techo, escuchando el silencio de la casa aún dormida, pensando en cómo aquel día sería diferente de las últimas 3 Navidades. En los años anteriores habían sido solo él y Sofía, intentando mantener las tradiciones que Mariana había establecido, pero siempre con aquel peso sofocante de la ausencia, aquel vacío que ninguna decoración conseguía llenar, ningún regalo conseguía disimular. Este año, por primera vez, había una pequeña chispa de esperanza, una sensación de que tal vez pudieran crear nuevos recuerdos sin borrar los antiguos, tal vez pudieran seguir adelante sin sentirse culpables por ello. Enrique miró la foto de Mariana en la mesita de noche, aquella imagen que él mantenía allí desde que ella se fue. Ella sonreía en la foto, el rostro iluminado por el sol, el cabello ondeando al viento. Había sido tomada en un paseo por la costa, en uno de esos días perfectos que parecían hechos a medida para la felicidad. ¿Estarías de acuerdo con esto?, le preguntó mentalmente a la foto. ¿Estarías de acuerdo en que lo intentara de nuevo? ¿En que dejara a alguien entrar en nuestra vida? No hubo respuesta, claro, pero Enrique eligió creer que Mariana no querría que él pasara el resto de la vida atrapado en el pasado. Ella siempre había sido demasiado generosa como para desearle eso. Se levantó con cuidado para no hacer ruido, se puso una bata y fue a la cocina. Preparó café fuerte, como le gustaba, y comenzó a organizar los ingredientes para el almuerzo. Había decidido hacer el pavo que Mariana siempre preparaba, siguiendo la receta que ella había dejado anotada en un cuaderno viejo de tapa florida que él guardaba como un tesoro, lleno de anotaciones de ella, correcciones, observaciones sobre lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Mientras sazonaba la carne con paciencia, sus manos temblaban levemente, no por nerviosismo culinario, sino por la conciencia de que aquel día marcaba algo importante, una especie de hito divisor entre el antes y el después, entre el hombre que él era y el hombre que estaba intentando convertirse. Sofía apareció en la cocina aún en pijama, frotándose los ojos, y al ver a su padre trabajando junto a la estufa, corrió a abrazarlo. «Feliz Navidad, hija», dijo Enrique, intentando hacer el signo que Juliana le había enseñado. Sofía rió de la forma torpe en que él había movido las manos, pero correspondió al abrazo con fuerza, y Enrique sintió el corazón calentarse. Desayunaron juntos, conversando por medio de gestos y palabras, Enrique todavía tropezando con los signos, pero esforzándose genuinamente, y Sofía paciente y alentadora como siempre. La niña estaba animada, hablando sobre la Navidad, sobre Juliana, sobre los regalos que estaban debajo del árbol esperando ser abiertos. Enrique observaba a su hija y sentía una gratitud inmensa por aquella mujer que en pocos días había devuelto la luz a sus ojos. Juliana llegó puntualmente al mediodía, como habían acordado. Cuando Enrique abrió la puerta, necesitó hacer un esfuerzo consciente para no quedarse boquiabierto. Ella usaba un vestido simple de color vino que realzaba su piel clara y su cabello castaño,
que por primera vez él veía suelto, cayendo en ondas suaves por los hombros. Se había maquillado ligeramente, solo lo suficiente para destacar sus ojos castaños y sus labios naturalmente rosados. Traía en las manos una fuente cubierta con papel de aluminio y una sonrisa tímida que la hacía parecer más joven, más vulnerable. «Traje un postre», dijo ella levantando la fuente. «Es una receta de mi abuela. Espero que les guste». Enrique finalmente se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente y se apartó rápidamente para dejarla entrar. «Estoy seguro de que nos encantará. Y tú estás hermosa. El vestido te queda muy bonito». Juliana se sonrojó visiblemente, bajando los ojos con timidez. «Gracias. Usted también está muy bien». De hecho, Enrique se había esforzado. Usaba una camisa de vestir azul clara que Mariana siempre decía que combinaba con sus ojos y hasta se había puesto un perfume discreto. Se sentía ridículamente nervioso, como si aquello fuera una cita de verdad, y no solo un almuerzo de Navidad. Sofía apareció corriendo y abrazó a Juliana con entusiasmo, tirándola de la mano y arrastrándola hacia la sala donde el árbol de Navidad brillaba con todas las luces encendidas. La niña gesticulaba animada, mostrando cada detalle de la decoración que ellas mismas habían hecho, y Juliana respondía con la misma energía, los dos pares de manos bailando en el aire en una conversación que Enrique observaba con fascinación y una punzada de envidia por la fluidez de aquella comunicación. El almuerzo estuvo listo alrededor de las 2 de la tarde. Enrique se había esmerado, y aunque el pavo no estaba tan perfecto como los que Mariana hacía, demasiado dorado en algunos puntos y un poco seco en otros, estaba lo suficientemente bueno. Había preparado también farofa, arroz con pasas, ensalada de mayonesa, e incluso había intentado hacer la rabanada que era tradición en la familia. Se sentaron a la mesa, los tres juntos, y por primera vez en mucho tiempo aquella mesa grande de caoba, que tenía capacidad para 8 personas y estaba siempre demasiado vacía, no pareció desproporcionada. Conversaron, rieron, compartieron historias. Sofía contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las cosas que le gustaba hacer, gesticulando con entusiasmo. Juliana traducía cuando era necesario, pero cada vez menos, porque Enrique estaba empezando a entender más signos solo, orgulloso cada vez que conseguía captar el significado sin necesitar ayuda. Durante el postre, el pavé que Juliana había traído y que estaba absolutamente delicioso, Sofía de repente se levantó de la silla y corrió hacia el árbol. Volvió sosteniendo un pequeño paquete, cuidadosamente adornado con papel dorado y un lazo rojo. Ella colocó el regalo frente a Juliana y hizo el signo de abrir. Juliana miró el paquete, luego a Sofía, luego a Enrique, como si estuviera pidiendo permiso o confirmación de que aquello era real. Enrique solo asintió sonriendo. «Es para ti». Sofía lo eligió especialmente. Con manos temblorosas, Juliana desató el lazo y abrió el papel con cuidado, como si quisiera preservar cada detalle. Dentro había una pequeña caja de terciopelo, y cuando ella la abrió sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un collar delicado, con una pequeña estrella dorada colgando de una cadena fina. Sofía gesticuló animadamente, y Enrique tradujo con la voz embargada. «Ella dijo que eligió la estrella porque tú iluminas su vida como una estrella ilumina la noche». Juliana se cubrió la boca con la mano, las lágrimas finalmente resbalando por su rostro. Ella atrajo a Sofía para un abrazo apretado, sosteniendo a la niña como si quisiera grabar aquel momento en la memoria para siempre. Cuando se separaron, Juliana se quitó el collar de la caja y le pidió a Enrique que la ayudara a ponérselo. Él se acercó, las manos torpes con el delicado broche, y cuando finalmente consiguió abrocharlo, sus dedos rozaron ligeramente la nuca de ella, y ambos sintieron aquella corriente eléctrica que se venía volviendo cada vez más frecuente. «Gracias», susurró Juliana tocando la estrella con reverencia. «Nadie nunca me dio un regalo así, no de esta forma, no de un lugar que se parece tanto a un hogar». Las palabras llevaban un peso que Enrique no pudo ignorar. Había dolor allí, una historia no contada, un pasado que Juliana intentaba mantener encerrado,
Pero él no preguntó, solo sonrió y dijo, «Te mereces esto y mucho más». Después del almuerzo, se sentaron en la sala para abrir los otros regalos. Sofía ganó libros, juguetes, ropa nueva, y con cada paquete abierto, su alegría era contagiosa. Enrique ganó una corbata que Sofía había elegido sola, horriblemente colorida, pero que él prometió usar con orgullo. Y Juliana, además del collar, recibió de Enrique un libro sobre la historia de la lengua de señas en Argentina, una forma sutil de reconocer y valorar aquello que ella había traído a sus vidas. Por la tarde, mientras Sofía jugaba con los juguetes nuevos, Enrique y Juliana lavaban los platos juntos en la cocina, aquella tarea doméstica que se estaba convirtiendo en un ritual de ellos, un momento de proximidad silenciosa. Juliana parecía más relajada de lo que Enrique la había visto, sonriendo más fácilmente, hablando un poco más sobre sí misma. «¿Tienes familia en Córdoba?», preguntó Enrique, pasándole un plato para que lo secara. «No», respondió Juliana, la voz poniéndose un poco más tensa, los hombros tensándose levemente. «No tengo familia en ningún lugar, en realidad. Mis padres fallecieron cuando yo era muy joven, acababa de cumplir 18 años. Un accidente de coche en la carretera. Y no tengo hermanos, siempre fui hija única. Lo siento mucho, Juliana. Debe haber sido muy difícil». Juliana se encogió de hombros, como si estuviera acostumbrada a aquella condición, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo a no esperar consuelo. Es la vida. Uno aprende a seguir adelante. Aprende que no tiene más remedio que continuar, un pie delante del otro, un día a la vez. «¿Y en Mendoza? Dijiste que trabajabas allí con niños sordos. ¿Por qué te fuiste? Era un trabajo que amabas». La pregunta hizo que Juliana se detuviera completamente. Se quedó inmóvil, mirando el plato en sus manos, el agua del grifo corriendo sin que ella lo percibiera, y Enrique percibió que había tocado un nervio sensible, una herida que aún no había cicatrizado completamente. Estaba a punto de disculparse, de decir que ella no necesitaba responder si no quería, cuando finalmente habló, la voz baja y cargada de algo que parecía miedo, vergüenza, arrepentimiento. «Yo tenía una vida allí, un trabajo que amaba, un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio cívico, amigos que consideraba familia, una rutina que me hacía sentir que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Trabajaba en una escuela maravillosa, con niños increíbles, y me sentía realizada de una forma que nunca había sentido antes. Pero algo sucedió, y necesité empezar de nuevo. Necesité dejar todo atrás y huir. A veces uno no tiene elección, Enrique. A veces la vida nos obliga a abandonar todo lo que construimos». «¿Qué pasó?», preguntó Enrique, gentilmente, dejando el paño a un lado y girándose completamente hacia ella, dándole toda su atención. Juliana dejó el plato a un lado, cerró el grifo y finalmente miró a Enrique, los ojos llenos de una vulnerabilidad que ella rara vez dejaba traslucir, llenos de lágrimas que ella intentaba contener. «Yo estaba en una relación con un hombre llamado Marco. Al principio todo era perfecto, ¿sabes? Él era atento, cariñoso, me hacía sentir especial. Creí que era para siempre. Creí que finalmente había encontrado un lugar donde podía pertenecer, alguien que me amaba de verdad. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Él comenzó a volverse controlador, posesivo. Quería saber dónde estaba yo todo el tiempo, con quién hablaba, qué hacía. Al principio creí que era solo porque me amaba, que era preocupación, pero fue empeorando. Enrique sintió un nudo en el pecho, una rabia creciendo dentro de él. «¿Él te lastimó?». Juliana dudó, limpiando una lágrima que se había escapado, y luego asintió casi imperceptiblemente. «No de la forma en que usted está pensando. Nunca me levantó la mano, nunca dejó marcas visibles, pero me lastimó de otras formas, formas que a veces duelen más y duran más tiempo, con palabras que destruían mi autoestima, con manipulaciones que me hacían dudar de mi propia cordura, con un control que me asfixiaba día tras día. Y cuando finalmente reuní coraje para terminar, cuando dije que no aguantaba más, él
No aceptó. Dijo que yo era suya, que siempre sería suya, que nadie más me querría. Comenzó a perseguirme, a aparecer en los lugares a donde yo iba, a llamar sin parar, a mandar mensajes amenazantes. Tuve que renunciar a la escuela, cambiar de apartamento. Y cuando eso no fue suficiente, tuve que cambiar de ciudad completamente. Empezar de cero, sin referencias, sin nada, solo intentando desaparecer. Por eso las llamadas, dijo Enrique recordando el celular que vibraba constantemente y que Juliana siempre ignoraba. Ella asintió nuevamente. Él me encontró. No sé cómo, pero me encontró. Comenzó a llamar de nuevo, a mandar mensajes. Por ahora es solo eso, pero sé cómo es él. Sé que no va a parar. ¿Fuiste a la policía? Fui. Varias veces. Pero él es cuidadoso, nunca hace nada que sea técnicamente ilegal. Solo persiste. Y eso me aterra porque sé que en algún momento se cansará de solo llamar. Querrá más. Enrique sintió una ola de protección apoderarse de él. Un deseo feroz de mantener a aquella mujer segura, de impedir que cualquier mal la alcanzara. «No estás sola en esto», dijo tomando la mano de ella. «Ya no. Te vamos a ayudar. Yo te voy a ayudar». Juliana lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. «Enrique, no quiero traer mis problemas a ustedes. Ya han pasado por tanto. No sería justo. No se trata de lo que es justo. Se trata de hacer lo correcto, y tú no mereces vivir con ese miedo». Se quedaron allí manos entrelazadas mirándose el uno al otro, y Enrique sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo gratitud, no era solo atracción. Era algo más profundo, más significativo. Era conexión, era cuidado, era la sensación de que tal vez se estaban convirtiendo en algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban. El momento fue interrumpido por Sofía, que llegó corriendo a la cocina queriendo mostrar un dibujo que había hecho. Juliana rápidamente soltó la mano de Enrique y se agachó para ponerse a la altura de la niña, admirando el dibujo con genuino interés. Enrique observó a las dos y sintió el pecho oprimirse de emoción. Allí, en aquella cocina simple, en aquella Navidad improbable, se estaba formando algo que se parecía mucho a una familia. Más tarde, cuando el cielo ya estaba oscuro y la lluvia que se había anunciado todo el día finalmente comenzaba a caer, Juliana dijo que necesitaba irse. Enrique insistió para que se quedara más, pero ella fue firme, diciendo que ya había abusado demasiado de su hospitalidad. Sofía se puso visiblemente triste con la partida, pero Juliana prometió que volvería al día siguiente, como siempre. Enrique la acompañó hasta la puerta. La lluvia caía fina y fría afuera, y él ofreció llevarla en coche hasta su casa, pero Juliana se negó diciendo que vivía cerca y que le gustaba caminar. Antes de salir, ella se giró hacia él, la mano tocando ligeramente el collar que Sofía le había dado. «Gracias por hoy», dijo la voz embargada. «Fue la mejor Navidad que tuve en mucho tiempo». «Para nosotros también», respondió Enrique. «Muchas gracias por estar aquí, por todo». Se quedaron allí por un momento, tan cerca que Enrique podía sentir su calor, ver las gotas de lluvia comenzando a formarse en su cabello. Él quiso besarla. Sintió la voluntad casi irresistible de cerrar aquella distancia minúscula entre ellos, pero se contuvo. No era el momento. No así. Había muchas cosas aún sin resolver, muchas sombras aún cerniéndose sobre ellos. «Buenas noches, Juliana», dijo finalmente dando un paso hacia atrás. «Buenas noches, Enrique». Ella bajó las escaleras y desapareció en la lluvia fina, y Enrique se quedó en la puerta observando hasta no poder verla más. Solo entonces percibió que ella lo había llamado por su nombre por primera vez. «No, señor Soler, Enrique», y aquel pequeño detalle lo hizo sonreír como un idiota enamorado. Los días siguientes a la Navidad, la rutina volvió pero transformada. Juliana continuaba llegando todas las mañanas, pero ahora había una intimidad diferente entre ella y Enrique, una conciencia mutua que hacía que cada interacción
estuviera cargada de significado. Las miradas que intercambiaban duraban un poco más, los toques accidentales provocaban escalofríos, las conversaciones se profundizaban cada vez más. Enrique pasó a volver a casa más temprano siempre que fuera posible, inventando excusas en el trabajo, reorganizando reuniones, haciendo lo que fuera necesario para tener más tiempo con Sofía y, si era honesto consigo mismo, con Juliana también. Comenzó a ayudar más en las tareas de la casa, no porque Juliana necesitara ayuda, sino porque quería una excusa para estar cerca de ella. Una tarde, unos días después de Navidad, mientras Sofía tenía clase de terapia ocupacional en una clínica especializada en el barrio General Paz, y Juliana aprovechaba aquellas 2 horas de tranquilidad para limpiar la casa y ponerse al día con las tareas domésticas, Enrique llegó del trabajo más temprano de lo normal. Había salido de la oficina justo después del almuerzo, inventando una excusa sobre un dolor de cabeza que en realidad no existía, movido solo por el deseo inexplicable de estar en casa, de ver a Juliana, de tener algunos momentos a solas con ella, lejos de los ojos atentos y curiosos de Sofía. La encontró en la sala, organizando libros en la estantería alta que ocupaba toda una pared. Ella estaba de pie en una pequeña escalera de aluminio, alcanzando los estantes más altos, y usaba una camiseta simple y pantalones vaqueros, el cabello recogido en un moño desaliñado del cual escapaban algunos mechones rebeldes. Había algo en la manera en que ella se movía, en la concentración con que organizaba cada libro por tamaño y color, en la forma en que mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba pensando, que lo fascinaba de una manera que él no conseguía explicar completamente. ¿Necesitas ayuda?, ofreció, finalmente anunciando su presencia después de unos segundos, observándola en silencio. Juliana se asustó levemente, el libro que sostenía casi escapándose de sus manos. «Enrique, me asustaste. No te oí llegar. ¿No deberías estar en el trabajo?» «Salí más temprano. Pensé que podía aprovechar para pasar un tiempo aquí antes de buscar a Sofía. Déjame ayudarte con esto». Él se acercó a la escalera y Juliana bajó con cuidado, pasándole los libros restantes a él mientras explicaba el sistema de organización que estaba implementando. Trabajaron en silencio por algunos minutos, un silencio confortable e íntimo, y entonces Enrique, sin saber exactamente de dónde venía el coraje, preguntó: «¿Alguna vez has pensado en quedarte en Córdoba? Digo, permanentemente. Hacer de aquí tu casa, tu ciudad, echar raíces de verdad». Juliana hizo una pausa, un libro olvidado en sus manos. «No sé si soy buena para echar raíces, Enrique. Pasé tanto tiempo huyendo que ya no sé lo que es quedarse. No necesitas huir aquí, no de nosotros». Ella lo miró, los ojos llenos de una vulnerabilidad que partía el corazón. «Pero ¿y si él me encuentra? ¿Y si mi presencia aquí los pone en peligro? Nunca me perdonaría si algo le pasara a Sofía por mi culpa. Vamos a lidiar con eso juntos. No necesitas cargar ese miedo sola». Juliana quiso creer. Enrique podía ver en sus ojos el deseo de confiar, de permitirse quedarse, de construir algo allí. Pero también veía el miedo, la incertidumbre, las cicatrices de quien ya lo intentó y falló antes. Enrique bajó de la escalera y se puso de pie delante de ella, tan cerca que podía ver las pequeñas manchitas doradas en sus ojos castaños. «Te mereces ser feliz, Juliana. Mereces tener un lugar al que llamar tuyo, y si quieres, ese lugar puede ser aquí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de promesa y posibilidad. Juliana abrió la boca para responder, pero en ese exacto momento el celular en su bolsillo vibró, y vibró de nuevo, y de nuevo. Ella palideció visiblemente, todo el cuerpo se puso tenso. Enrique sintió la rabia crecer. «¿Es él?». Juliana solo asintió, sacando el celular del bolsillo con manos temblorosas. La pantalla mostraba 5 llamadas perdidas del mismo número desconocido, y mientras ellos observaban, el teléfono vibró una vez más. «Contesta», dijo Enrique. «Contesta y pon el altavoz. Quiero oír». «No, Enrique,
Eso solo empeorará las cosas. Nada va a empeorar más de lo que ya está. Contesta. Juliana dudó, pero finalmente contestó, la mano temblando tanto que Enrique necesitó sostener el teléfono junto con ella. La voz que salió del aparato era masculina, demasiado suave, demasiado controlada, de una forma que inmediatamente dejaba claro el peligro oculto allí. Juliana, querida, ¿por qué no contestas mis llamadas? Porque no quiero hablar contigo, Marco. Ya te lo dije 1000 veces. No seas así. Sabes que estamos hechos el uno para el otro. Sabes que vas a volver conmigo. Es solo cuestión de tiempo. No voy a volver. Nunca. Deja de llamarme. Deja de perseguirme. Rehace tu vida y déjame rehacer la mía. La voz se volvió más fría, más amenazadora. ¿Crees que puedes huir de mí? Te encontré en Córdoba, Juliana. Sé dónde vives, sé dónde trabajas. Sé sobre la niña sorda, sobre el padre viudo. Parecen tan felices, tan unidos. Sería una pena si algo arruinara toda esa felicidad. Enrique sintió la sangre hervir. ¿Quién te crees que eres para amenazar a mi familia? Hubo una pausa al otro lado y luego una risa baja y desagradable. Ah, entonces el padre viudo habla. ¡Qué conmovedor! ¿Crees que puedes protegerla, ¿Crees que puedes mantenerme lejos? Sé que puedo. Y si te acercas a ella o a mi hija, te arrepentirás. Vamos a ver cuánto dura todo ese coraje, dijo Marco, antes de colgar abruptamente. Juliana estaba temblando violentamente ahora, y Enrique la atrajo para un abrazo, sintiéndola desmoronarse contra su pecho. Lo siento mucho, sollozaba ella. Lo siento mucho por haberles traído esto. Debería irme. Debería desaparecer de nuevo antes de que él haga algo. No vas a ningún lado, dijo Enrique con firmeza. Mañana por la mañana vamos a la policía. Vamos a registrar todo. Vamos a conseguir una medida de protección. Y yo voy a instalar cámaras de seguridad en la casa. Voy a garantizar que tú y Sofía estén seguras. Pero no vas a huir. No esta vez. Juliana se apartó levemente, mirándolo con ojos rojos e hinchados. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te importa tanto? Enrique le tocó el rostro con delicadeza, limpiando una lágrima con el pulgar. Porque eres importante para mí, para nosotros, porque no consigo imaginar más esta casa sin ti. Porque cuando te miro, veo a alguien fuerte, valiente, especial, y quiero tener la oportunidad de conocer a esa persona mejor, sin miedo, sin amenazas. Enrique. Él se inclinó y finalmente la besó. Fue un beso suave, lleno de promesa, de protección, de todas las cosas que él no conseguía poner en palabras. Juliana dudó por un instante, y entonces correspondió, las manos subiendo a su rostro, profundizando aquel momento que ambos venían evitando y deseando en igual medida. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, las frentes apoyadas, los corazones acelerados, el mundo alrededor pareciendo haber desaparecido por completo. «Esto cambia todo», susurró Juliana, la voz temblorosa. «Lo sé», respondió Enrique, pasando el pulgar suavemente por su mejilla. «¿Y si sale mal? ¿Y si él consigue separarnos? ¿Y si mi presencia aquí acaba destruyendo todo lo que construiste con Sofía?» Enrique le sostuvo el rostro con ambas manos, forzándola a mirarlo a los ojos. «Entonces luchamos para estar juntos, pero al menos luchamos, al menos lo intentamos, al menos no dejamos que el miedo decida por nosotros. Pasé 3 años dejando que el miedo controlara mi vida, Juliana. Miedo de vivir sin Mariana, miedo de ser un padre inadecuado, miedo de seguir adelante. ¿Y sabes qué pasó? Perdí 3 años. 3 años que podría haber pasado realmente conectado con mi hija. 3 años que desperdicié solo sobreviviendo en lugar de vivir. No quiero hacer eso de nuevo. No quiero mirar hacia atrás dentro de unos años y arrepentirme de no haberlo intentado». Juliana asintió, las lágrimas finalmente desbordándose, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de permitirse finalmente creer que tal vez merecía algo bueno. Y por primera vez desde que Enrique la conoció, vio en sus ojos algo más allá del miedo.
vio esperanza, vio la posibilidad de un futuro que tal vez pudiera salir bien. Vio el coraje de creer nuevamente. Se quedaron allí, abrazados en la sala ahora casi oscura con la tarde transformándose en noche, escuchando solo el sonido de la respiración del otro y el tic-tac distante del reloj en la pared. Mientras afuera el viento frío de Córdoba barría las calles y las sombras crecían allí dentro por primera vez, aquellas sombras no parecían tan aterradoras, porque por primera vez Juliana no las estaba enfrentando sola. Tenía a alguien a su lado, dispuesto a luchar junto, dispuesto a protegerla, dispuesto a construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Y Enrique descubría que, al intentar protegerla a ella, también se estaba salvando a sí mismo. Se estaba permitiendo vivir de nuevo, amar de nuevo, creer que el futuro podría ser más que solo supervivencia. Podría ser un nuevo comienzo, podría ser felicidad, podría ser una segunda oportunidad que ninguno de los dos creía merecer, pero que ambos estaban dispuestos a agarrar con todas sus fuerzas, incluso sabiendo que el camino por delante sería difícil, incluso sabiendo que habría obstáculos, incluso sabiendo que Marco todavía estaba allí afuera, esperando su oportunidad de destruir todo. Los días que siguieron al enfrentamiento con Gustavo fueron los más tensos que Rodrigo ya había vivido. Él contrató a un abogado especializado en derecho de familia y violencia doméstica, reunió toda la documentación posible y acompañó a Marina hasta la comisaría para registrar la denuncia. Fue difícil. Marina tuvo que revivir cada detalle del matrimonio abusivo, cada agresión, cada amenaza. Rodrigo sostuvo su mano durante todo el proceso y cuando salieron de allí ella estaba exhausta pero aliviada. Finalmente había hecho algo. Finalmente había dado el primer paso para liberarse de verdad. La medida de protección fue expedida 2 días después. Gustavo no podría acercarse a Marina a menos de 200 metros. No podría hacer contacto por teléfono, mensaje o cualquier otro medio. Si incumplía, sería arrestado. Parecía seguro. Pero tanto Marina como Rodrigo sabían que un papel no siempre detiene a personas determinadas. Mientras tanto, Marina llamó a Clara, la amiga que la había salvado, que le había enseñado lengua de señas, que le había dado coraje para huir. Clara vivía en Salta con su hija Beatriz, y cuando Marina le contó sobre las amenazas de Gustavo, no dudó. Tomó el primer pasaje de autobús disponible y llegó a Córdoba a la mañana siguiente, trayendo consigo a la pequeña Beatriz, de ahora 8 años, y 2 maletas con lo esencial. Rodrigo las recibió en el apartamento con la misma hospitalidad con que había recibido a Marina. Clara era una mujer de 40 y pocos años, cabello gris recogido en un moño, ojos cansados pero amables. Beatriz era una niña vivaz, de cabello rizado y sonrisa amplia, que inmediatamente conectó con Sofía. Las dos comenzaron a conversar en lengua de señas como si fueran amigas de mucho tiempo, y Marina observaba aquello con el corazón oprimido y agradecido al mismo tiempo. «Gracias por recibirnos», dijo Clara, estrechando la mano de Rodrigo. «Sé que debe ser extraño abrir su casa a 2 desconocidas». «Ustedes no son desconocidas», Rodrigo sonrió. «Ustedes salvaron a Marina. Eso las convierte en familia». Clara miró a Marina, que estaba al lado, y sonrió. «Encontraste gente buena, niña». «Finalmente». Marina asintió, demasiado emocionada para hablar. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y tensión. Durante el día, la rutina seguía. Sofía y Beatriz iban a la escuela, Marina y Clara cuidaban de la casa, Rodrigo trabajaba pero siempre llegaba temprano. Por la noche todos cenaban juntos, conversaban, reían, las niñas jugaban, y era hermoso ver a Sofía tan animada, tan viva. La presencia de Beatriz había traído una ligereza inesperada a la casa. Las 2 niñas pasaban horas conversando en lengua de señas, creando códigos secretos, jugando a la maestra, dibujando. Sofía parecía más segura de sí misma, más confiada, y Beatriz, siempre paciente y cariñosa, trataba a su amiga como si fuera una hermana. Pero por la noche, cuando todos iban a dormir,
La tensión volvía con fuerza total. Marina se quedaba despierta, mirando por la ventana, esperando que Gustavo apareciera. Rodrigo dormía en el sofá, haciéndole compañía, listo para cualquier emergencia. En las primeras noches intentaron mantener conversaciones ligeras, pero el miedo era demasiado grande para ser ignorado. Entonces pasaron a quedarse en silencio, solo tomados de las manos, dejando que la presencia del otro fuera suficiente. Clara y las niñas se quedaban en la habitación de huéspedes, y el apartamento, antes tan silencioso y vacío, estaba ahora repleto de vida y de miedo. Era una contradicción extraña. Había amor creciendo allí, pero también había una sombra que amenazaba todo en cualquier momento. Gustavo no apareció, pero mandaba mensajes a través de números desconocidos, burlando el bloqueo. Mensajes cortos, siempre amenazadores. ¿Crees que un papel me detendrá? Sabes que siempre consigo lo que quiero. Una semana ha pasado, Marina. Estoy perdiendo la paciencia. Marina mostraba los mensajes al abogado, que los adjuntaba al proceso. Cada mensaje era una prueba más, un clavo más en el ataúd de Gustavo. Pero eso no disminuía el miedo, porque hombres como él no se preocupaban por las leyes, se preocupaban por el control, y Gustavo estaba perdiendo el control. Fue una tarde de sábado cuando todo estalló. Rodrigo había salido a hacer compras al mercado, dejando a Marina y Clara en casa con las niñas. Ellas estaban en la sala, viendo una película, cuando el portero automático sonó. Marina contestó sin pensar. Era la portería, diciendo que había una entrega para ella. Frunció el ceño. No esperaba nada, pero autorizó la subida. Cuando sonó el timbre, Marina abrió la puerta y encontró no a un repartidor sino a Gustavo. Él la empujó hacia adentro antes de que ella pudiera reaccionar, entrando al apartamento y cerrando la puerta tras de sí. Clara se levantó de un salto, poniéndose delante de las niñas. Sofía y Beatriz estaban aterrorizadas, abrazadas en el sofá. «Sal de aquí, Gustavo», dijo Marina, intentando mantener la voz firme. «Estás violando la medida de protección, te van a arrestar». Gustavo rió, un sonido frío y cruel. «¿Crees que me importa? ¿Crees que vine hasta aquí para irme con las manos vacías?» Él dio un paso hacia Marina, y Clara se movió interponiéndose entre los dos. «No la vas a tocar». Gustavo miró a Clara con desprecio. «Ah, la santita que la ayudó a huir. Deberías haberte ocupado de tu propia vida, vieja. Deberías haberte mantenido al margen de esto». «No me iré». Clara se mantuvo firme. «Y tú te vas. Ahora». Gustavo ignoró a Clara y miró a Marina. «Tienes una elección. Vienes conmigo ahora, por las buenas, o armo un escándalo aquí que acabará con tu nueva vidita. Le contaré a todo el mundo quién eres. Destruiré todo lo que construiste». Marina sintió las lágrimas resbalar, no porque le tuviera miedo, sino porque estaba cansada, cansada de huir, cansada de esconderse, cansada de dejar que aquel hombre controlara su vida incluso de lejos, y en aquel momento algo dentro de ella se rompió, no de dolor, sino de rabia, de coraje. Miró a Sofía y Beatriz, abrazadas en el sofá, con los ojos bien abiertos de miedo. Miró a Clara, que permanecía firme como una roca entre ella y Gustavo. Miró las paredes de aquel apartamento que se había convertido en su hogar, su refugio, su nuevo comienzo, y percibió que no podía dejar que él destruyera todo eso. Ya no. Había pasado años disminuyéndose, escondiéndose, creyendo que era débil, pero no lo era. Nunca lo fue. Y en aquel momento finalmente encontró la fuerza que siempre estuvo allí. «No», dijo la voz firme y clara, saliendo de un lugar profundo que ella desconocía. «No voy contigo. Nunca más. Puedes gritar, puedes amenazar, puedes hacer lo que quieras, pero ya no soy aquella mujer que tú controlabas. Soy libre, y no tienes ningún poder sobre mí». Las palabras salieron con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Gustavo se quedó paralizado por un segundo, como si hubiera sido golpeado físicamente. Él no estaba acostumbrado a eso. No estaba acostumbrado a oír un no. No estaba acostumbrado a perder el control. Y eso lo volvió aún más peligroso,
Gustavo se quedó paralizado por un segundo, sorprendido. Después, su rostro se contorsionó de rabia. «Te arrepentirás de esto». Él dio un paso adelante, pero Clara no se movió, y en aquel momento las niñas actuaron. Sofía tomó el celular de Marina que estaba en la mesa de centro y con manos temblorosas marcó un número. Beatriz, a su lado, hacía lo mismo con el celular de Clara. Las dos sabían qué hacer. Habían sido entrenadas para eso. En cuestión de segundos, estaban conectadas con la emergencia, pidiendo ayuda en lengua de señas a través de videollamada con intérpretes. Gustavo se dio cuenta e intentó tomar los celulares, pero Clara lo impidió, sosteniendo su brazo con fuerza sorprendente para su edad. «No las vas a tocar». La puerta del apartamento se abrió de repente. Rodrigo había vuelto, había oído voces alteradas y había entrado corriendo. Al ver a Gustavo allí, soltó las bolsas de la compra y avanzó. «Sal de mi casa. Ahora». Gustavo se giró hacia él, pero antes de que pudiera responder, el sonido de sirenas comenzó a resonar afuera. La policía estaba llegando, rápido, eficiente. Las niñas lo habían logrado. La expresión de Gustavo cambió. Percibió que había perdido. Intentó salir, pero Rodrigo bloqueó la puerta. «No vas a ningún lado». Minutos después, policías entraban al apartamento. Gustavo fue detenido, esposado, mientras gritaba que aquello era un absurdo, que él solo quería conversar con su esposa. Pero los mensajes, la denuncia, la medida de protección violada, todo estaba documentado. Él sería llevado. Y esta vez no saldría tan fácil. Cuando los policías finalmente salieron, llevándose a Gustavo consigo, el silencio se apoderó del apartamento. Marina se desmoronó. Cayó de rodillas al suelo sollozando, años de síntomas de dolor y miedo saliendo de una vez. Clara la abrazó llorando también. Rodrigo se sentó al lado de las dos abrazándolas, y Sofía y Beatriz, las pequeñas heroínas que salvaron el día, se abrazaron en el sofá, aún asustadas, pero aliviadas. «Se acabó», Marina murmuró entre sollozos. «¿De verdad se acabó?» «Se acabó», Rodrigo confirmó acariciando su cabello. «Él no te lastimará más. Nunca más». Y por primera vez en años, Marina creyó. Los días que siguieron fueron de curación. Despacio, pero real. Clara y Beatriz se quedaron una semana más, ayudando a Marina a procesar todo, a reorganizarse emocionalmente. Las 4 mujeres, cada una con sus propias batallas y victorias, pasaron horas conversando en el balcón, compartiendo historias, compartiendo dolores, compartiendo esperanzas. Clara contó cómo había criado a Beatriz sola después de que el padre las abandonara al descubrir la sordera de la niña. Contó sobre los desafíos, sobre los prejuicios, sobre cómo había aprendido a transformar limitaciones en posibilidades. Marina escuchaba todo con admiración renovada por la amiga que la había salvado. Y Sofía y Beatriz, aun siendo niñas, absorbían aquellas conversaciones, aprendiendo sobre fuerza femenina, sobre resistencia, sobre amor que no se rinde. El abogado confirmó que Gustavo quedaría preso por un buen tiempo. Además de violar la medida de protección, había otras denuncias contra él que salieron a la luz, otras mujeres a las que había lastimado, otras vidas que había destruido. La justicia finalmente lo había alcanzado, y Marina, al saber esto, sintió algo que no esperaba. No era alegría por su prisión, era alivio. Alivio por saber que otras mujeres estaban teniendo el coraje de hablar. Alivio por saber que ella no estaba sola en ese dolor. Alivio por saber que el ciclo se estaba rompiendo. Marina comenzó a hacer terapia. Rodrigo insistió. Y ella aceptó. Necesitaba lidiar con el trauma. Necesitaba aprender a vivir sin miedo. Las primeras sesiones fueron difíciles. Hablar sobre los años de abuso, sobre la culpa que cargaba, sobre el miedo que la paralizaba, era como abrir heridas antiguas. Pero la terapeuta, una mujer experimentada y gentil, ayudó a Marina a entender que sentir dolor no era debilidad, que llorar no era rendirse, que buscar ayuda era, en realidad, el acto más valiente que ella podría hacer. Y poco a poco, sesión tras sesión,
Marina se fue permitiendo creer que merecía ser feliz, que merecía construir algo nuevo, que merecía amor. Clara y Beatriz volvieron a Salta, pero con la promesa de visitas frecuentes. Sofía se puso triste con la partida de su nueva amiga, pero las dos acordaron conversar por videollamada todas las semanas, y así lo hicieron. La vida volvió a la normalidad, o mejor dicho, a una nueva normalidad. Marina continuó cuidando de Sofía, pero ahora había algo más. Había ligereza, había risas, había futuro. Y la relación entre ella y Rodrigo creció, sólida y verdadera. No tenían prisa. Sabían que lo que sentían era real, que valía la pena esperar, que valía la pena construir, con calma. Una noche de marzo, cuando el calor de verano ya daba paso al frescor del otoño, Rodrigo preparó una cena especial. Pidió a Marina que se quedara, incluso después del horario de trabajo. Sofía estaba animada, ayudando a su padre a poner la mesa, a encender velas, a dejar todo bonito. Marina observaba sin entender completamente, pero con el corazón cálido. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, riendo. «Ya verás», Rodrigo respondió, misterioso. Cenaron los tres juntos, conversando sobre el día, sobre los planes para el fin de semana, sobre pequeñas cosas que ahora tenían tanto significado. Cuando terminaron, Sofía le hizo una señal a Marina. Ella tradujo para Rodrigo, pero él ya sabía. La niña estaba pidiendo permiso para ir a jugar a su habitación. Rodrigo asintió y Sofía salió, dejándolos a los dos solos. Rodrigo se levantó, tomó la mano de Marina y la llevó hasta el balcón. Córdoba por la noche brillaba abajo, fría y hermosa. Se quedaron allí, lado a lado, mirando las luces. «Marina», Rodrigo comenzó, la voz baja. «Pasé 3 años de mi vida solo existiendo, solo cumpliendo protocolos, trabajo, casa, Sofía, dormir, repetir. Creí que iba a ser así para siempre, que nunca más iba a sentir nada más que vacío, hasta que llegaste tú». Marina se giró hacia él, los ojos brillando. «Tú trajiste el color de vuelta, tú trajiste vida, tú me enseñaste que no es demasiado tarde para empezar de nuevo, que no es demasiado tarde para amar de nuevo. Y yo te amo, Marina, te amo de una forma que me asusta y me completa al mismo tiempo». Marina sintió las lágrimas resbalar. «Yo también te amo, Rodrigo, mucho». Él sacó una pequeña cajita del bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo simple, delicado, bonito. «No te estoy pidiendo matrimonio, todavía no. Sé que necesitas tiempo para curarte completamente, pero te estoy pidiendo una promesa. La promesa de que vamos a construir esto juntos, un día a la vez, sin prisa, pero con certeza». Marina miró el anillo, a Rodrigo, y sonrió incluso llorando. «Lo prometo». Él le puso el anillo en el dedo y la besó. Un beso largo, profundo, lleno de promesas y nuevos comienzos. Cuando se separaron, oyeron aplausos. Se giraron y encontraron a Sofía en la puerta del balcón, aplaudiendo y sonriendo ampliamente. Marina rió y la atrajo para un abrazo, y los 3 se quedaron allí, abrazados bajo las estrellas de Córdoba. Meses pasaron, la rutina continuó, pero ahora cada día tenía significado. Sofía progresaba en la escuela, haciendo amigos, participando en actividades. Rodrigo aprendió lengua de señas con fluidez, logrando finalmente comunicarse con su hija sin barreras. Y Marina floreció, volvió a estudiar, hizo un curso de pedagogía, pasó a dar clases de lengua de señas en centros comunitarios. Encontró propósito, encontró paz. Gustavo fue juzgado y condenado. Marina no fue al juicio. Ya no necesitaba mirar hacia atrás, solo hacia adelante. Y el futuro, por primera vez, parecía brillante. Un año después de aquella noche en el balcón, Rodrigo finalmente hizo la propuesta oficial. Fue simple, en casa, con Sofía como testigo. Marina dijo que sí sin dudar, y 6 meses después se casaron en una ceremonia pequeña, solo con personas que realmente importaban. Clara y Beatriz estaban allí, emocionadas, viendo a su amiga finalmente encontrar la felicidad que tanto merecía.
colegas de trabajo de Rodrigo, los profesores de Sofía, amigos verdaderos que los apoyaron durante todo el proceso, familia. La ceremonia ocurrió en un jardín en Córdoba, en una tarde soleada de primavera. Marina usaba un vestido simple, blanco, sin exageraciones. Rodrigo, un traje claro que Sofía había ayudado a elegir, y en medio de todo, Sofía, que sostenía los anillos con orgullo y responsabilidad, y que, por primera vez, veía a su padre completamente feliz. Cuando Rodrigo y Marina intercambiaron los votos, hablaron no solo de amor, sino de reconstrucción. Hablaron de segundas oportunidades, de coraje, de familia elegida. Y cuando se besaron, sellando la promesa, Sofía hizo una señal en lengua de señas, algo que hizo llorar a todos los presentes. Ella señaló: «Ahora somos completos. La vida no fue perfecta, nunca lo es, pero fue verdadera, fue llena, fue completa». Marina aún tenía días difíciles cuando el pasado volvía en pesadillas. Se despertaba en medio de la noche, sudando frío, el corazón disparado, creyendo que Gustavo estaba allí. Pero Rodrigo siempre estaba a su lado, abrazándola, recordándole que estaba segura, que estaba en casa, que estaba amada. Rodrigo aún se culpaba por los años perdidos con Sofía, por las oportunidades desperdiciadas, por los signos que no aprendió a tiempo. Pero Sofía, con la sabiduría que solo los niños tienen, siempre le recordaba que lo importante no era el pasado, sino el presente que estaban construyendo, juntos. Y Marina les enseñaba a ambos que curar no es olvidar, es aprender a cargar las cicatrices sin dejar que ellas definan quién eres. Pero ellos enfrentaban juntos, porque eso es lo que hacen las familias, enfrentan, juntas. Y en una noche cualquiera, años después, cuando Sofía ya era una adolescente segura y feliz, cuando Marina y Rodrigo ya habían construido una vida sólida y llena de amor, los tres se sentaron a la mesa para cenar como lo hacían todas las noches. La casa había cambiado a lo largo de los años. Fotos en las paredes mostraban la evolución de aquella familia. Sofía bebé en los brazos de Juliana, Sofía niña con Rodrigo, aún distante, Sofía adolescente riendo al lado de Marina. Los tres juntos en viajes, en fiestas, en momentos simples pero preciosos. Cada foto contaba una historia. Cada foto era una prueba de que el amor puede curar, puede transformar, puede reconstruir. Aquella noche, Sofía había preparado la cena. Era una tradición que había comenzado hacía algunos meses. Una vez por semana, ella cocinaba para sus padres. A veces salía bien, a veces no, pero el esfuerzo siempre valía. Y Sofía, ahora fluida en lengua de señas y en español oral gracias a las terapias continuas, a las cirugías que restauraron parte de su audición y al apoyo inquebrantable de sus padres, se estaba convirtiendo en una joven increíble. Tenía amigos, tenía sueños, tenía voz, y usaba esa voz para ayudar a otros niños sordos, visitando escuelas, enseñando lengua de señas, mostrando que las limitaciones son solo desafíos esperando ser superados. Mientras cenaban, conversaban sobre los planes de Sofía para la universidad, sobre el nuevo proyecto de Marina en los centros comunitarios, sobre el ascenso que Rodrigo había recibido en el trabajo. Cosas normales, cotidianas, pero que cargaban tanto peso cuando se recordaba de dónde habían comenzado. Y entonces, en un momento de silencio confortable, Sofía hizo una señal simple, pero que lo contenía todo. «Gracias», dijo, mirando a Marina y Rodrigo. «Gracias por ser mi familia». Marina sintió los ojos llenarse de lágrimas. Eran lágrimas buenas, de gratitud, de realización. Rodrigo le sostuvo la mano por debajo de la mesa, apretándola con fuerza, y los tres se quedaron allí, en aquel momento perfecto e imperfecto al mismo tiempo, sabiendo que habían construido algo raro, algo verdadero. Marina pensó en todo lo que había pasado. En los años oscuros con Gustavo, en la huida desesperada, en el miedo constante, y en cómo, en medio del caos, había encontrado un anuncio de empleo que cambiaría todo. Si alguien le hubiera dicho,
Aquel día frío de diciembre, cuando ella entró por primera vez en aquel apartamento, que allí encontraría no solo un empleo, sino una familia, ella no lo habría creído. Pero la vida tiene esas ironías. A veces, lo que buscamos no es lo que realmente necesitamos, y lo que necesitamos aparece cuando menos lo esperamos. Rodrigo miró a las dos mujeres que ahora compartían su vida y su corazón. Sofía, la hija que él casi perdió para el silencio y el distanciamiento, pero que ahora brillaba con una luz propia. Y Marina, la mujer que había llegado rota, pero que se había reconstruido con una fuerza admirable, y que en el proceso lo había reconstruido también a él. Él ya no era el hombre vacío que vivía en automático. Era un hombre que amaba, que luchaba, que creía. Y en aquel momento, todo valió la pena. Cada miedo, cada lágrima, cada lucha, cada noche sin dormir, cada terapia, cada paso dado incluso cuando parecía imposible continuar. Porque el amor verdadero no es aquel que viene fácil, es aquel que uno construye, ladrillo por ladrillo, gesto por gesto, día a día. Es aquel que sobrevive a las tempestades y sale más fuerte del otro lado. Y aquella familia, nacida de lo improbable, de lo inesperado, de lo doloroso, era la prueba viva de que siempre vale la pena creer, siempre vale la pena luchar, siempre vale la pena amar, incluso cuando duele, incluso cuando asusta, incluso cuando el camino parece imposible. Porque al final lo que queda no son las cicatrices, es la historia de cómo las superamos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo, Marina y Sofía haya tocado profundamente su corazón. Si usted se emocionó con esta jornada de superación, amor y nuevo comienzo, deje su like, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más lo marcó. ¿Fue la primera señal de esperanza cuando Marina llegó? ¿El valiente enfrentamiento contra el pasado? ¿O el final lleno de promesas de un futuro mejor? Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana. Historias que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor puede curar las heridas más profundas y que el coraje de enfrentar nuestros miedos es lo que nos hace verdaderamente libres. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia que conmoverá sus emociones. Hasta entonces, cuiden bien de quienes aman y crean siempre en la fuerza de los nuevos comienzos.